Bien, en estos momentos vamos a contactarnos telefónicamente, de hecho ya está en línea telefónica, el doctor Martín Segovia, quien llevó adelante la defensa de Jorge Omar Sovich en el juicio llamado Zona Liberada. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda, doctor Segovia. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor. Buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en contraposición a lo que le ocurrió a la Argentina con los holdouts, con el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ocurrió hoy finalmente lo que tanto se deseaba, que era la absolución total de culpa y cargo de Jorge Sovich. Sí, la verdad que bueno, son cosas incomparables. Yo recién estaba viendo el tema de los fondos buitres y creo que a la Argentina nos va a hacer temblar, va a todos los argentinos, pues lo vamos a tener que pagar entre todos. Esto es otra cosa, esto es, bueno, una situación que tuvo que atravesar el exgobernador Sovich durante 6 años por la interpretación que le dieron algunas personas a un discurso político. Y con eso se generó una causa política que duró todo ese tiempo y que en algún momento tenía que finalizar, y para finalizar había que pasar por esa etapa del juicio, circunstancia que ocurrió toda la semana anterior, y la verdad es que después de transitar casi 20 y pico de años los juzgados penales y leer causas penales, yo no podía entender dónde iba a venir la imputación y dónde podía fundamentarse una condena para el señor Sovich. Así que, que bueno, más allá del trabajo personal, creo que esto fue una farsa desde que se inició. Ajá, ¿y por qué lo llama farsa en este caso? Y porque en realidad hay que... se tomaron retazos de la realidad, se tomó un discurso político donde él estaba respaldando políticamente a las fuerzas de seguridad de Neuquén, precisamente a la policía, y con eso dijeron, esta es la orden que dio Sovich para no intervenir en el conflicto de Cutralcó, entre dos grupos de gremios, etcétera, etcétera. Y con eso se hizo una causa penal. Y no se profundizó durante 6 años en la investigación, cómo había sido el accionar de la policía, cómo había sido el accionar del jefe y del subjefe de la policía, de la Dirección de Seguridad Interior de Cutralcó, porque me parece que esa gente fue la que actuó negligentemente. Mire, si usted tiene que desobedecer una orden, yo se lo pongo, no sé quién es el dueño de su radio, pero supongamos que le diga, yo no quiero a Sovich acá, no quiero que le haga una entrevista a usted en el piso de la radio. Para desobedecer esa orden usted lo tiene que llevar a Sovich. Claro. Después no me puede contar de que no, que se lo cruzó a Sovich y entonces le preguntó qué opinaba de tal cosa política y después lo reproduce. Eso no es una desobediencia. Estos dos señores que lo acusaron a Sovich, que la verdad han sido utilizados o mal utilizados, porque no sé si representaban sus intereses en este juicio. La verdad no sé si representaban sus intereses. Y no entiendo cómo Aten no estuvo representando los intereses si se consideraban damnificados en esto. Estos dos señores nos hicieron creer a nosotros durante 6 años que habían desobedecido una orden. Y la verdad es que cuando uno desobedece una orden ilegal, lo que tiene que hacer es ajustarse a lo que dice la ley. Y lo que decía la ley para estos dos sujetos era prevenir el delito, evitarlo, hacer cesar sus efectos. Y no nos olvidemos que hubo un grupo de 120 personas que caminó 2,5 kilómetros por el centro de una ciudad armado con palos y piedras. Entonces estos señores no sé dónde estaban desobedeciendo esa famosa orden que supuestamente dio Sovich, que se la adjudican haberla dado el 30 de marzo y ellos dicen que la recibieron el 28 de marzo o el 27 de marzo. Había muchas cosas incongruentes en esta causa, muchas cosas, que en realidad uno se da cuenta que es una farsa y una fantasía. ¿Por qué? Porque cuando después hay que sostenerla, no pudieron con pruebas y ni siquiera pudieron con sus propios dichos. Esto es muy simple. Cuando uno miente acerca de una situación que no ha vivido,
puede mentir una vez, puede mentir 2 veces. En la tercera le empieza a costar justificar las cosas. ¿Está? Bien, y esto es lo que pasó en esta causa. Buenas tardes, doctor Segovia. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Cómo le va, Guadalupe? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Buenas tardes. Un juicio que duró una semana y un poco más, varios testigos de parte de la querella, de parte de la defensa, y quería preguntarle con respecto al testimonio que brindó el intendente de Cutralcón, Ramón Rioseco, que responsabilizó de alguna manera al ex gobernador. ¿Usted cómo vivió ese testimonio? ¿Usted vio cómo está empapelado Neuquén con Rioseco gobernador? Sí. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿A qué fue Rioseco? Rioseco era funcionario en el momento de los hechos. Nunca hizo una denuncia, conociendo supuestamente que ese grupo parapolicial lo había armado Jorge Lara, como dijo, que esto era todo un tramado orquestado desde el gobierno de Jorge Sovich, que Jorge Sovich no podía ser ajeno, etcétera, etcétera. Se pasó de su testimonio 20 minutos hablando de un personaje que yo no conozco, que es un tal Antío. Uh-huh. Él lo calificó de un tipo bravo, de un tipo de avería, de un paramilitar. ¿Sabe dónde trabaja Antío? En Recursos Humanos de la Municipalidad de Cutralcó. ¿Quién es el intendente hoy de Cutralcó? Rioseco. Entonces me parece que cuando uno viene, y pongamos las cosas en orden, mis únicos 2 testigos eran el jefe y el subjefe de la policía, que nosotros ofrecimos oportunamente, porque ellos ya habían sido juzgados por estos hechos. La querella era la que tenía que acreditar la responsabilidad de Sovich y que Sovich había dado una orden ilegal. Llevaron 13 testigos. Ninguno pudo decir, ni en forma indirecta, que Sovich había dado esa orden. Uh-huh. Y con respecto a esto que usted menciona del grupo paramilitar, que en algún momento se sospechaba que eran todos simpatizantes del movimiento popular neuquino, vestidos de obreros de la construcción. Si el juicio hubiese ido por ese lado, por ahí el resultado hubiese sido distinto. ¿Cómo? Digo, que en algún momento se empezó a ver que las patotas estas que atacaron a los docentes eran simpatizantes del movimiento popular neuquino. ¿Esto hubiese sido alguna estrategia por ahí desde la querella para aplicarse en este juicio o no pasaba por acá? En realidad esa fue la estrategia de la querella. Lo que pasa es que en un momento una de las testigos que fue a declarar, el doctor Mendaña le exhibe y le reproduce un video que lo vimos 20 y pico de veces, y si usted se reconoce, y es una mujer que le grita Gómez, da un apellido, ¿ah? Uh-huh. Y dice, esto es culpa tuya, mirá la paliza que nos pegaron por culpa tuya. ¿Sabe quién es Gómez? Gómez fue diputado después por este gobierno actual, pero en aquel momento era un jefe sindical, un secretario sindical, o ocupaba un cargo importante en Cutralcó, en el gremio petroleros. Massina era delegado de la UOCRA y estaba en ese lugar, y se lo reconoció. O sea, era un problema de gremios contra gremios. Yo no puedo decir de que la teoría de la querella, de que estos eran una patota de militantes armados para ir a desalojarlos, no la pudieron probar. La verdad no la pudieron probar. Uh-huh. Quisieron probarla y que eso constituyera un indicio para decir de que Sovich había dado la orden. Y no lo pudieron probar, no pudieron probar ninguna de las 2 cosas. Bien. Ninguna de las 2 cosas. ¿Qué reflexión? Lo que sí quedó probado, es que Morales y Seguel, que eran los querellantes, mintieron. Mintieron reiteradamente. Estamos hablando de 2 policías, ex policías. Los 2 policías, que también refleja una cosa así media extraña. El gremio ATEN, representado por 2 policías, con los abogados del gremio ATEN. Uh-huh. Un gremio que su secretario general la semana pasada dijo que la policía era una banda armada. Está. Entonces uno empieza a mirar todo eso, sí, y se da cuenta que esto no es una causa judicial, que es una causa política. Entonces ahí
hay cuestiones que escapan después pasa esto de que la gente cree que se consagra la impunidad y es muy fácil agarrar un micrófono y sacudirle al juez, sacudirle al sistema. A ver, ahora, ellos llevaron esta teoría como una hipótesis delictiva. La tenían que probar ellos. Bien. Hubo dos fiscales, hubo tres fiscales, dos fiscales que intervinieron en dos causas distintas. Salazar y Soto, jefe y subjefe, fueron juzgados. El fiscal no los pudo acusar por falta de pruebas. ¿Está? El mismo fiscal se pronunció en la causa de Sovich y dijo que no lo iba a acusar por falta de pruebas. La querella impugnó ese dictamen y pidió su nulidad. Vino otro fiscal y dijo exactamente lo mismo. Y en este juicio pasó eso, no había pruebas. Pero le voy a decir una cosa, no es que el hecho existió y no lo pudieron probar. ¿Está? No es que existió la orden de Sovich y ellos no pudieron probar la orden de Sovich. La orden de Sovich no existió nunca. Nunca. Ese es el tema, es imposible comprobar un hecho inexistente, algo que no pasó. ¿Cómo lo va a probar? ¿Y cómo lo toma por parte del querellante, en este caso Mendaña, como una persecución hacia Sovich? Porque él aseguró que su intención no fue perseguir a Sovich, como él me persiguió a mí. Esto es textual. Bueno, no lo dije yo, lo dijo el doctor Mendaña. Perfecto. La última. Una reflexión de los hechos de violencia que se registraron una vez conocida la sentencia. Y son absolutamente repudiables, estimadísimo periodista. No nos podemos acostumbrar a eso, no podemos naturalizar eso. Si no me dan la razón, rompo todo a mi paso y hago el desastre que hice. No me parece. Pusieron en riesgo muchas vidas hoy a la mañana esta gente. Muchas vidas pusieron en riesgo. Y le digo una cosa, no le estoy exagerando. La verdad yo sentí mucho temor por mí, pero también yo estaba en un tercer piso. Pero sentí mucho temor por la gente que estaba abajo, por los ciudadanos comunes que estaban trabajando y que tenían que pasar por ahí. Hay un jardín de infantes enfrente de tribunales, hay un banco, dos bancos muy cercanos, había gente trabajando, pues eso se sucedió mitad de mañana, y le puedo garantizar que cualquier cascotazo que tiraba esta gente le hubiera pegado en la cabeza a alguien, lo mataba. Qué tema, Dios mío. Entonces, la verdad que terminan siendo lo que critican, son fachos. Les sale el fascismo de adentro, el autoritarismo, la no tolerancia, todo lo que ellos critican, ahí está, ese es el resultado. La sentencia de firme es cosa juzgada, ya está, ¿no es cierto? Yo entiendo que técnicamente en materia procesal es inapelable. Bien. Creo que, no sé, a ver, si la quieren seguir la van a seguir, porque en realidad esto es una cruzada más que una causa judicial. Esto que usted refiere, que dijo el doctor Mendaña, yo no lo digo, pero si él dice que no lo persigue a Sovich como él se sintió perseguido, parece que ahí esa frase por ahí oculta algún otro sentimiento, qué sé yo, no sé. Bien, doctor Segovia. La verdad tampoco quiero entrar en esa discusión con el doctor Mendaña. La discusión con el doctor Mendaña fue una discusión jurídica. Seguro. Entre ellos y yo. Y cada uno tuvo la oportunidad de ejercer su ministerio de la mejor manera, en un juicio que fue impecable, Ajá. donde se garantizó el derecho de defensa tanto de Sovich como de los policías. Y la verdad es que yo creo que deben haber sentido, no sé si, yo no diría vergüenza, pero sí sorpresa, cuando sus clientes dieron detalles técnicos de la actividad policial y eso se contrarrestó con lo que dice la ley orgánica de la policía, se confrontó con lo que dice la ley orgánica de la policía y se dieron cuenta que sus clientes habían mentido descaradamente. Decir de que un grupo especial depende de la jefatura y que el que le tiene que dar orden de intervenir en el conflicto es el jefe de la policía o el subjefe, que pueden estar o a media cuadra del conflicto o a 200 kilómetros o a 100 como pasó en este caso, es un disparate.
Y ellos lo que dijeron era que los grupos especiales no actuaron porque el jefe de la policía no ordenó que actuaran. No que no actuaran, no les ordenó no actuar, sino que ellos creían que esos grupos especiales iban a actuar por directivas de la policía. Y la ley orgánica de la policía, y hay otra ley más, que es la 781, establecen un tema de jerarquías, por eso los grupos especiales no tienen comisarios, tienen principales, oficiales principales. Claro, para seguir la cadena de orden, digamos. Claro, entonces, digamos, confrontado la actuación de Seguel y de Morales con lo que dice la ley, la verdad que uno se daba cuenta que esta gente estaba haciendo un gran esfuerzo para sostener esta idea y esto que nos habían vendido durante 6 años, que no se compadecía con la realidad. Y incluso los propios testigos, sacándolo a Morales y a Seguel, que derrocharon esta teoría de que ellos no le dieron la orden a los grupos especiales porque no tenían autoridad sobre los grupos especiales, y no le dieron la orden porque la orden se la tenían que dar de la jefatura, fue desechada por testigos propios de la querella. Retamal, Parra y no me acuerdo cómo era el otro policía que fue a declarar. Fueron 3 policías a declarar. Los 3 dijeron que los grupos especiales dependían de Seguel y de Morales. Es más, dependían más de Morales que de Seguel. De Seguel dependían funcionalmente, pero de Morales era el jefe operativo. O sea, era el tipo que estaba al frente de ese operativo. Bien. Y esta gente, sean del MPN, sean de la UOCRA, sean de donde sean, con palos y piedras, 120 personas atravesar una ciudad, yo creo que no van camino a una procesión o a pedirle trabajo a San Cayetano. ¿Qué hicieron estos policías? Que desoyeron esta supuesta orden ilegal. Absolutamente nada. Doctor Segovia, le agradecemos muchísimo sus conceptos y el que haya pasado por la cocina de las noticias. Muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Un gran abrazo.